Vamos a continuar con nuestros estudios, hermanos, que tenemos en el libro de Corinto, en la primera carta a los Corintios. Y ya vamos en el capítulo número 11. En el capítulo número 11. Es una carta muy singular porque pues, es precisamente una de las cartas más extensas. Romanos, ¿verdad? Quizá la supera en extensión. Pero, sin embargo, bueno, Pablo se da a la tarea por obra del Espíritu Santo y revelación del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, mejor dicho, de escribir dos cartas. Así que podemos decir que son sus dos cartas, ¿verdad? Las más extensas, que tratan problemáticas propias de la iglesia. Y el capítulo número 11, pues sigue hablando precisamente de situaciones que están surgiendo en la iglesia de Corinto. El tema de hoy se llama el orden de autoridad y la verdadera sumisión. Y solamente vamos a estudiar el versículo número 2 al versículo número 16. Aunque el 1, ¿verdad?, nos sirve como introducción. Ahora, el capítulo 11 de 1 Corintios era un verdadero problema que surgió precisamente en el tiempo de Pablo, pero también es un tema que actualmente en algunas congregaciones presenta debate, presenta una situación, ¿verdad?, en cuanto al uso del velo y el por qué se debe llevar o por qué no se debe llevar en el caso de las mujeres. Pero vamos a poder entender que el contexto cultural de ese tiempo, ¿verdad?, ameritaba que Pablo interviniera, porque estaba causando un problema, y no era solamente el verbo, sino más bien la actitud que representaba el hecho de no traer velo. Y esto era esencialmente en la cultura corintia o en la cultura, vamos, de los griegos. En algunos estaba más diseminada que en otros porque, pues, el imperio griego, ¿verdad?, era muy amplio, y algunos estaban todavía incluso ya más aventurados, no sé si la palabra, pues estaban más, vamos a decirlo así, tradicionalmente estaban ellos más acostumbrados a algunos aspectos ya del Imperio Romano, pero lo que era el sur de la península hasta Corinto, por mantenerse precisamente un poco más aislada, todavía tenía algunos aspectos culturales muy arraigados. Ahora, hermanos, quizás como manera de introducción podemos ejemplificar esto, y quiero mencionarlo, pero no sin antes leer el versículo número 1, donde dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo hace una invitación con respecto precisamente a su propia persona y le dice a la iglesia de Corinto: sean imitadores de mí. Son palabras bastante fuertes, ¿no? Porque el hecho de que él se tome como vamos a decir, un punto de partida para que los corintios imitaran las actitudes, el carácter, ¿verdad?, y la madurez de Pablo, pues era precisamente algo loable. Pero no era una situación de vanagloria de él, sino porque él sabía precisamente que sujetándose a Cristo, él podría precisamente también mencionar esto. Y después el versículo número 2 empieza también con una parte de la introducción al tema que va a continuar, y da algunas palabras bastante suaves, porque él entiende que dentro de la congregación de Corinto hay algunos hermanos que se acuerdan de él y que incluso, ¿verdad?, lo reconocen como apóstol. Ya hemos visto que en esta primera carta, en el capítulo número 9, que presenta defensa de su apostolado, porque también hay algunos que dudaban de su apostolado. Pero para aquellos que precisamente lo consideraban un apóstol, bueno, él dice que en todos acordáis de mí y retener las instrucciones tal como os las entregué. Y el versículo número 3, hermanos, es clave para entender los siguientes versículos, porque es el corazón precisamente de este capítulo, del versículo número 1 hasta el versículo número 16. Y dice así: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No debemos de perder, ¿verdad?, la visión de que la carta
tiene a Cristo céntrico como el punto de partida y el punto en el cual todas las miradas de los creyentes deben de estar puestas para que todo este tipo de situaciones que se han generado en la iglesia de Corinto retomen precisamente un camino armonioso hacia el crecimiento y la edificación mutua. Pero mencionaba, como manera de introducción, podemos ejemplificar esto, porque vamos a hablar un poco acerca del velo, pero el versículo 3 es la esencia de lo que vamos a estudiar. Actualmente, hermanos, una mujer rapada de la cabeza, actualmente en nuestra cultura, si usted la ve peloncita sin nada de cabello, ¿verdad? Normalmente lo asociamos a un problema de salud. Ya sea que esté bajo un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, o quizás un problema de calvicie, porque llega a suceder. Normalmente es muy raro que en una mujer haya calvicie. Esto se debe precisamente a algo biológico. Sus estrógenos le permiten tener más pelo que en el caso de los hombres, con la testosterona. Ahora, hermanos, este problema, pues normalmente lo asociamos de esta forma actualmente. La calvicie, ¿verdad? En el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres se le conoce alopecia androgénica, es un problema que a menudo se asocia principalmente a los hombres. A los hombres en el caso de que se cae el pelo, perdón, rectifico. Ahora, no sería muy sensato actualmente, ni muy común, que una mujer que se encuentra sin cabello actualmente se la asocie con lo siguiente. Observen de qué forma se le asociaba a una mujer en Corinto cuando se rapaba la cabeza. Número 1, se le asociaba con el servicio pagano y religioso de prostituirse como sacerdotisa de un templo. Las sacerdotisas, precisamente ahí en Corinto, hacían eso. Y las distinguía de las demás mujeres de la sociedad. Porque las mujeres de la sociedad se dejaban el cabello largo y eso era un indicador que tenían una autoridad sobre ella hablando de su esposo. Número 2, también se les exponía a las mujeres, se les rapaba como castigo a aquellas que adulteraban en la cultura griega y se les exponía públicamente. Es decir, era un castigo, era un estigma, ¿verdad?, el hecho de que una mujer que no se dedicara a ser sacerdotisa o a prostituta, pero había adulterado, se le exhibía públicamente. Ahora, hay un tercer caso. Como un proceso de adjudicación de un botín en donde el varón deseaba tomarla por esposa después de un tiempo de que el primer esposo no aparecía como consecuencia de una guerra. Esto llegaba a suceder, incluso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, porque cuando sucedía esto, bueno, si el varón después de haber ido a la guerra, había una mujer, ¿verdad?, que le gustaba de esa precisamente poblado donde iba, pues la situación era que le llevaron a su casa y la rapaban. Ella tenía un cierto tiempo, ¿verdad?, de duelo hasta que si no se encontraba su esposo y entonces la tomaba por mujer. Ahora esto parece ser extraño para nosotros. Ninguna de estas tres vamos atenuantes surge para una mujer actualmente, ni tampoco las relacionamos con eso. Así que Pablo se da cuenta en la iglesia de Corinto especialmente podía surgir un problema de orden y autoridad dentro de la iglesia y las familias cristianas, debido a aspectos culturales fuertemente arraigados en esta época. El versículo número 4 dice así: todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice? Afrenta su cabeza. Y el versículo número 5 continúa con la misma idea. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Las diferentes versiones de la Biblia, hermanos, señalan de esta forma el pasaje en cuestión. Si ustedes se dan cuenta, tiene un pequeño subtítulo que dice atavío de las mujeres. Ese subtítulo, como lo sabemos, no es una escritura inspirada. Cuando se traduce la Biblia y cuando se hacen estas divisiones, ¿verdad?, de capítulos, después de versículos, muy posteriormente, ¿verdad?, en siglos, quizás, ¿verdad?, incluso estamos hablando a principios del siglo XX, ¿verdad?, cuando se dan ya las Biblias de una forma más específica, ¿verdad?, y se introducen este tipo de subtítulos.
Bueno, en esta parte de la Reina Valera es atavío de las mujeres. Pero la Biblia de las Américas precisamente lo pone así. El subtítulo que aparece en esa Biblia es La mujer en la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, precisamente pues será un subtítulo de un esquema bastante diferente. Por un lado los atavíos y por otro lado la mujer en la iglesia. Y la Biblia del lenguaje actual lo pone así: cómo participar en las reuniones de la iglesia. En este caso, ¿verdad?, cada una de las personas que precisamente tuvo revisiones, traducciones y se les puso sus subtítulos, tiene una forma de ver diferente de lo que se va a tratar este pasaje. En algunos casos, hermanos, hay congregaciones actuales que han dado una connotación de mandamiento de que las mujeres utilicen velo dentro de las reuniones de la iglesia. En algunas congregaciones, incluso algunas iglesias bautistas fundamentalistas llegan a utilizar esto. Iglesias pentecostales, iglesias de algún otro tipo lo llegan a usar. Ahora, hay que observar si realmente esto se trata de un mandamiento o es una situación con connotación cultural de ese tiempo. Algunas incluso han ido más allá, ya que si no se sigue esta normatividad por parte de las mujeres, se le considera que la mujer está en pecado, cosa que tampoco la Biblia precisamente menciona esto. Ahora, esto es un tema propio de la iglesia de Corinto, no lo vamos a ver repetido en ninguna de las otras cartas. En 1 Corintios, entonces, aborda el tema de las mujeres y el velo. Y precisamente el contexto de todo el pasaje de 1 Corintios 11, del 3 al 16, es la sujeción en el orden de Dios y una cadena de mando. Vuelvo al versículo número 3. Pablo dice, para que sepan, es decir, esta es la verdad que quiero que quede en sus corazones, que Cristo es la cabeza de todo varón. Vamos a ver precisamente este orden de nuestra cadena de mando. Si lo hacemos de forma inversa, ¿qué deducimos? ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Cristo, muy bien. Ahora, el varón la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón, ¿referimos a quién? A su esposo. Ajá. La mujer no tiene cabezas en la iglesia. La mujer no se tiene que sujetar a todos los varones de la iglesia. ¿A quién se tiene que sujetar? A su esposo únicamente. Y después, ¿verdad?, retoma la parte más esencial, ¿verdad?, la parte más alta dentro de precisamente de este esquema de orden. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, la cuestión es esta: ¿Dios es más que Cristo refiriéndose al Padre? No. La Biblia nos enseña que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Pero sin embargo, en la misma Trinidad existe un esquema de orden en la cual Cristo voluntariamente se sujetó al Padre. Esa fue una situación voluntaria de Cristo y lo conocemos en Filipenses capítulo número 2. Porque ahí dice, estando en la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando dice que estando en forma de Dios, la palabra morfe, que es precisamente la griega que se utiliza ahí, nos habla de una situación de igualdad. Cuando precisamente se menciona en ese pasaje, dice que entonces Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, es decir, hubo una sujeción voluntaria. Y es lo que vamos a entender con respecto a esto. La sujeción en la familia por parte de la mujer hacia el esposo es voluntaria. No es que el esposo se imponga, no es que busque una sujeción, ¿verdad?, coaccionada bajo presión, sino es voluntaria por parte de la mujer. Y vamos a ver dentro de qué contexto. Lo mismo sucede con la iglesia cuando se habla acerca precisamente de este orden, y Cristo está sobre la iglesia. Ahora, el versículo número 4 dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Esto nos habla precisamente de una actitud en la cual Pablo simplemente, ¿verdad?, le está dirigiéndose a los varones y dice, no es propio que el varón se cubra la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Primeramente, que hay dos actividades, ¿verdad?, que en ese tiempo eran comunes porque todavía había profecía. Esto va a terminar cuando precisamente la Biblia se haya escrito de forma completa.
Sabemos que todavía los dones y la iglesia de Corinto, ¿verdad?, ponía gran énfasis en dones, y en uno de ellos era el don de profecía. Ahora, Pablo no cuestionaba si realmente esa profecía era una situación que podía provenir de Dios, él lo consideraba que así pudiera ser, pero sin embargo siempre había como una lucha a ver quién tenía los mejores dones. Ahora, la profecía, ¿verdad?, en este aspecto, cuando habla de la profecía, y también en el caso de la mujer que ora y también profetiza, habla de una revelación que Dios les da, ¿verdad?, a cada persona, y se podía exponer en la iglesia. No sabemos en el contexto en realidad, pero Pablo en el capítulo número 14 nos va a hablar acerca de que no era muy común y que también podía caer en una situación de desorden cuando se habla acerca de la profecía y las lenguas. Pero entonces dice aquí, versículo número 4, voy a ir teniendo un poquito, porque dice: todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿A qué cabeza se está refiriendo? A Cristo. No se está refiriendo a la que tiene sobre sus hombros, se está refiriendo a quien está puesto por autoridad sobre él. Es decir, en cierta forma podemos decir que avergonzaba a Cristo. Y lo mismo sucede en el versículo número 5, porque toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, es decir, a su esposo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, hermanos, el velo sobre la cabeza de una esposa en Corinto mostraba que ella estaba bajo la autoridad de su esposo. Era como decir: yo testimonio que tengo un esposo y estoy bajo su autoridad. Y por lo tanto, al cumplir precisamente este rol que Dios precisamente designó, también está bajo la sumisión de Dios. De una forma, vamos a decirlo así, lógica, ¿verdad? Y en una cadena precisamente de sujeción, cuando nosotros nos sujetamos de esta forma, estamos diciendo que nos sujetamos a Dios, porque ¿quién dio precisamente este orden y este esquema, ¿verdad?, de autoridad? Solamente Dios. Entonces estamos hablando de un tema de subordinación voluntaria. Es un tema que tiene que ver con estructura de orden, y esto es un modelo dentro de la familia, pero también dentro de la iglesia. Ahora, este velo, aunque aquí hace referencia a una prenda de vestir, y no es una prenda como la de las mujeres musulmanas, sino simplemente era un velo, que le cubría la parte del cabello hacia atrás, raramente se ponían al frente, pero también había esa excepción. Pues precisamente hace referencia no solamente a una prenda de vestir, sino también a algo de cabello, según lo que está explicando aquí, que la mujer debe dejarse el cabello largo. Ese velo natural que Dios le proporcionó también es un aspecto en el cual se refería que está bajo la autoridad de su esposo. Así que, ¿qué podemos decir al respecto? Debemos tomar en cuenta este versículo en el contexto y marco en el que se presenta. El versículo número 14 dice así: la misma o la naturaleza misma nos enseña que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y por el contrario, podemos ir a la naturaleza misma, a la mujer dejarse crecer el cabello deshonroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Ahora, esta situación es meramente cultural. Actualmente podemos ver a damas, ¿verdad?, en la iglesia que tienen el cabello corto, que tienen el cabello con diferentes tipos de diseños, y eso no causa problema, porque a nosotros no nos está indicando una falta de sumisión. Pero en la iglesia de Corinto así era. Ahora, por tanto, en el contexto de este pasaje, una mujer que llevaba el pelo largo se distingue claramente como una mujer y no como un hombre. Normalmente esto existía un poco más, ¿verdad?, atrás, en donde dice, bueno, nos veía uno de espaldas y decía: esta es una mujer porque tiene cabello largo. Actualmente ya no podemos basarnos en eso de forma completa, pero en la mayoría o de forma general sí. Así que el apóstol Pablo está diciendo aquí que en la cultura de Corinto, cuando el cabello de una mujer era más largo que el de su marido, era una muestra de sumisión de ella al liderazgo de él. Los roles del hombre y la mujer están diseñados por Dios para representar una profunda lección espiritual. La sumisión a Dios a través de la sumisión a este esquema que Dios ha dado. Ahora, no quiere decir que la mujer sea menos. Vamos a leer el versículo número 7, por favor.
Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, en referencia en el aspecto verdad dentro de la iglesia, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué? Ahí presenta la razón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Cómo fue que se creó la mujer, hermanos? Es una pregunta, ¿verdad? Bastante sencilla de responder. ¿Cómo fue creada la mujer allá en Génesis capítulo número 2? Aunque en Génesis capítulo número 1 dice que Dios creó al varón y a la mujer, pero en el capítulo número 2 detalla, ¿verdad?, cuál fue la forma. ¿De dónde procedió la mujer? ¿De la costilla? Del varón. Ajá. Por eso es que aquí está diciendo que así también la mujer procede del varón, pero el varón procede de la mujer. ¿En qué sentido? En el sentido precisamente ya de la reproducción. También la mujer, ¿verdad?, en este sentido, bueno, puede procrear un hombre o puede procrear una mujer. Pero esto precisamente nos está hablando de algo importante. Si ustedes se dan cuenta, en Génesis capítulo número 1, todas las criaturas, a excepción del hombre y la mujer, fueron creadas tanto hembra como macho en una forma simultánea. Las bestias de la tierra, los peces del mar, ¿verdad?, las aves de los cielos, todo ser viviente, ¿verdad?, que tiene precisamente en este sentido taxonómico, ¿verdad?, en este sentido de naturaleza, en donde se habla de pareja, fueron creados al mismo tiempo, pero en el caso del varón y la mujer, no. Porque Dios precisamente está limitando esto desde el principio por cuestión de orden. Porque a ningún otro animal se le dio la capacidad de razonar. A ningún otro ser, ¿no? No me voy a poner en sentido de que también somos animales, sino a ninguna otra criatura les dio la capacidad de razonar y de ejercer voluntad y por lo tanto de ejercer un dominio racional en cuanto al orden, pero a la mujer y al hombre sí lo hizo. Ahora se habla de este pasaje pues mucho del cabello, así que, hermanos, es un tema precisamente relacionado con la cultura de Corinto. Sin embargo, esto estaba trastornando la iglesia porque parecía que había ciertas mujeres que se imponían, ¿verdad?, sobre sus esposos aún dentro de la congregación. Y esto generaba precisamente problemas. Así que si Pablo dice, bueno, tú quieres hacer esto, pues entonces identifícate como tal. Podemos decir actualmente como una feminista, ¿no? O como una matriarcada. ¿Te quieres identificar como tal? Pues entonces rápate la cabeza. Y no está dando una solución, sino le está diciendo algo que seguramente la avergonzaría. Porque recuerdan ustedes con los tres aspectos que mencionaban acerca de la mujer. Es algo que lo avergonzaría estar dentro precisamente de la sociedad. Pablo lo está diciendo, bueno, para avergonzarlas y para decirles que ellas tienen precisamente un lugar en la familia y también se debe llevar ese tipo de respeto, ¿verdad?, hacia la iglesia. El cabello de la mujer, dice la palabra de Dios, es su gloria, es decir, es lo que la dignifica en ese sentido cultural. Ajá. En ese aspecto era lo que la dignificaba como una mujer casada, honesta, honrada, ¿verdad?, que respetaba a su esposo. Pablo confirma lo correcto de seguir este mandato cultural. Ahora, abolir el velo en las mujeres, si Pablo pudiera decir, bueno, vamos a quitar el velo en las mujeres, ¿verdad?, si así fuera, transmitiría una señal totalmente equivocada a la cultura que en ese tiempo imperaba. De hecho, Pablo dice que si una mujer cristiana se niega a cubrirse la cabeza, pues tendría que cortársela. Una mujer que se negaba a cubrirse la cabeza en esa cultura básicamente estaba diciendo esto: me niego a someterme al orden de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo está enseñando a los corintios que el largo del cabello o el uso de un velo por parte de la mujer era una señal externa de una actitud del corazón, de sumisión a la autoridad que él había establecido. Así que, hermanos, lo que realmente importa aquí es la actitud del corazón.
podemos notar que hay una situación cultural, pero hay una verdad que es absoluta y que es transmitible, y esa pertenece al versículo número 3, entendiendo que hay un esquema de orden, de sujeción. Ahora, como varones, ¿verdad?, creyentes, debemos saber que la sujeción de una esposa se cumple en el momento del matrimonio, cuando se consuma el matrimonio, no antes. Aunque en nuestra cultura, ¿verdad?, pudiera haber un noviazgo largo o corto. En esa relación de noviazgo corto, la novia no le infiere una sujeción al novio, sino todavía está sujeta a sus padres. Y en ese sentido, ella precisamente va a cambiar ese aspecto de esquema de sujeción cuando ella se haya casado con su esposo. Y su esposo tiene que ejercer una autoridad en base a la palabra de Dios. Esta autoridad precisamente debe de ser bajo el orden divino, en el cual nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo, dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En ese esquema de sujeción del esposo, a la esposa cristiana no le debería de costar trabajo sujetarse. ¿Por qué? Porque el esposo estaría viviendo bajo el temor de Dios y bajo el esquema de los mandatos y de honrar a Dios a través de amar a su esposa. Ahora, el amor, ¿verdad?, recuerden que es un acto de la voluntad. Yo decido amar. Y aunque afectan las emociones, porque sí sentimos bonito, ¿verdad?, cuando nos aman y cuando amamos, pero es un acto de la voluntad. Es decir, el que ama no va a buscar el daño del otro. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a 1 Corintios capítulo número 13. Todos esos aspectos de que habla del amor ágape, jamás va a buscar hacer daño a alguien más. Así que la sujeción, ¿verdad?, no será bajo un contexto de machismo, sino de respeto y de amor. Dice el versículo número 10: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, este es un pasaje que en realidad tiene que ver un poco más con el sentido precisamente del aspecto de cómo los ángeles son testigos de nuestra actitud, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Incluso vamos a decirlo así, ¿verdad?, que ellos son colaboradores de Dios también para cuidarnos a nosotros. Pero aquí en el versículo número 10 dice: la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Esa señal de autoridad obviamente es el velo o el cabello largo, y sobre su cabeza, que es su esposo. Es decir, los ángeles, ¿verdad?, vamos a decirlo mejor de esta forma. Hay ángeles siempre alrededor nuestro, y aun cuando nosotros estemos congregados, hay ángeles que testifican de las actitudes que nosotros, como seres inferiores a los ángeles, tenemos en relación a la autoridad y a la obediencia con Dios. En este sentido, hermanos, se puede dar este contexto de esta interpretación de este versículo. Algunos dicen, ¿verdad?, hay alguna otra postura que se menciona que simplemente, ¿verdad?, los ángeles en algún momento dado no solamente fungen como testigos, sino se dan cuenta del mal proceder en cuanto a no sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto. Pero yo me inclino un poquito más a la otra. No tiene más contexto, no tiene otro pasaje del que habla, solamente en Primera de Pedro, donde dice que precisamente las potestades superiores son testigos de nosotros, de nuestra forma de actuar. Entonces, en base al contexto, podemos nosotros precisamente llegar a esta conclusión. Ahora, hermanos, la sumisión no es una característica natural de la personalidad. Nos cuesta trabajo someternos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque batallamos a veces, ¿verdad?, con nuestros aspectos emocionales, ¿verdad?, quizás a veces con nuestra inmadurez. Incluso es algo que florece en la etapa de la adolescencia con los hombres y con las mujeres. Les cuesta trabajo sujetarse. ¿Por qué? Pues esto precisamente por diferencias de opiniones, o por simplemente, ¿verdad?, el hecho de querer ejercer ya una personalidad que todavía no ha sido desarrollada o madurada. Pero no es una característica natural de la personalidad, por lo tanto la tenemos que desarrollar bajo la guía del Espíritu Santo.
Una mujer puede ser sumamente tierna, pero no sumisa. Una cosa, ¿verdad?, no va a desencadenar la otra. Puede tener una actitud tierna, una actitud detallista, misericordiosa, pero le cuesta trabajo ser sumisa. Y lo mismo puede suceder con el varón. La sumisión es una actitud, es el resultado de obediencia al Señor y respeto al orden establecido por Él. Ahora, en cada caso, tanto en el hombre como en la mujer, la sumisión es obligatoria. Vamos a decirlo dentro del rol de enseñanza que la palabra de Dios nos da. Ahora, como ciudadanos, nos sujetamos a un gobierno, siempre y cuando este gobierno no violente o rompa nuestras convicciones y atente con la santidad de Dios y la santidad que buscamos en Dios. Porque hay a veces gobiernos, ¿verdad?, que imponen leyes que van en contra precisamente de esta santidad. Leyes en las cuales podríamos nosotros en un momento dado pues tener que tomar una decisión correcta y obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. También existe la sumisión de esposa a esposo, de hijo a padre y de oveja a pastor. Así que la palabra griega traducida como para sujetarse, esto me parece también interesante, por eso sí que lo puse. Esta palabra es hupotazo, y este es un verbo precisamente que tiene una forma continua en el proceder. Es decir, cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sometemos al gobierno, cuando nos sometemos a las autoridades eclesiásticas, no es un acto de una sola vez, sino es un acto continuo, es una actitud, ¿verdad?, progresiva que se convierte en un patrón de comportamiento. Y esto precisamente bajo la esfera, como dice la palabra de Dios, en el Señor. Usted, ¿verdad?, como dama, no se va a sujetar a un esposo, ¿verdad?, que no tema al Señor, que la golpea, que la obliga a permanecer con Él y que ponga en riesgo su vida, porque no es en el Señor. Dios no quiere exponer, ¿verdad?, a una mujer en este tipo de situaciones. Hay varios aspectos, ¿verdad?, que se deben de considerar en consejería para poder aconsejar, porque toda situación cambia. Pero lo mismo sucede con el gobierno. Si el gobierno a nosotros nos quisiera obligar, ¿verdad?, precisamente a no transmitir en nuestras congregaciones, ¿verdad?, las actitudes pecaminosas que la ciudad, que la sociedad está incurriendo, ¿verdad?, y nos impusiera sanciones, pues simplemente la situación sería para que esas sanciones se dieran para con nosotros, pero no dejar de predicar la verdad. Lo mismo del padre hacia el hijo, ¿no? Dice la palabra de Dios también con respecto a los hijos, ¿verdad?, que no provoquemos a ira a vuestros hijos, sino amonestarles. En el Señor tenemos que aprender también a amonestar a nuestros hijos. Ahora, voy a continuar. Dice, la autoridad y el respeto hacia la autoridad se deja ver en la forma en que te diriges a quien está en posición de autoridad. ¿Verdad? Un niño berrinchudo que deshonra y que avergüenza a sus padres, que simplemente, ¿verdad?, les habla con groserías, que no obedece a sus mandatos, y que los padres puedan ser permisivos hasta el punto donde ya no puedan controlarlo, es una situación que avergüenza. Así que debe haber un respeto a esa autoridad. Como hijo, la forma en la que te diriges a tus padres. También como oveja, la forma en que te diriges precisamente al pastor o a los diáconos o a aquellas personas que estén bajo precisamente una posición dentro de autoridad. Cuando se hace de forma incorrecta, es claro que se está violentando el respeto y orden que Dios ha establecido. Para contrarrestar la desinformación, hermanos, para contrarrestar de alguna forma la desinformación que el mundo está dando con respecto a la sumisión de una esposa o su esposo, debemos notar cuidadosamente lo siguiente. Vamos a Efesios 5, 22 y 24. Efesios 5, 22 al 24. Y por favor me ayudan a leerlo en voz alta. ¿Ya lo tenemos?
Adelante, hermanos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Adelante, hasta el 24, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Ok, el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí es claro, ¿verdad? Y aquí ya no está abordando el tema del velo, está hablando el tema precisamente de ese esquema de sujeción. Ajá. Empezando el versículo número 1, dentro de la iglesia dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Primeramente hace, ¿verdad?, una aclaración de forma general: nos debemos someter unos a otros en el temor de Dios. Y cuando se habla en someter, se habla acerca del servicio correcto dentro de la iglesia. Pero después aborda el tema precisamente que infiere en el matrimonio: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, de la forma en que tú te sujetarías al Señor, te debes sujetar también a tu marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Ahora, hermanos, cuando nosotros contrajimos un matrimonio, estamos hablando de que no fue un contrato, no fue una situación en la cual nos dimos, ¿verdad?, a la tarea de que, bueno, yo voy a cumplir esto mientras tú cumplas lo tuyo. No se trata de un contrato, se trata de un pacto. Es el pacto, ¿verdad?, que Dios ha permitido que entre dos seres, una mujer y un hombre, se dé. Y los pactos, hermanos, en realidad, ¿verdad?, no se deberían de romper. Si nosotros vemos el esquema del pacto que Dios hace, ¿verdad?, por lo menos en los pactos que hace precisamente con el pueblo de Israel, ¿verdad?, y después el pacto que hace con la iglesia, porque en realidad la Santa Cena es señal de un pacto, ¿verdad?, producido por su propia muerte y el derramamiento de su sangre para con nosotros. Ese pacto no se rompe. Dios siempre ha sido leal a sus pactos. ¿Quiénes han sido desleales? Los hombres, el pueblo de Israel, ¿verdad?, en su momento, y la iglesia, ¿verdad?, a veces puede ser desleal incluso a su Señor y Salvador. Y en el caso de un matrimonio, alguno puede ser desleal con el otro. Pero el pacto, ¿verdad?, ¿qué es lo que precisamente nos infiere? Nos infiere que es precisamente un acto del cual, ¿verdad?, nosotros debemos de mantenernos dentro de eso, porque yo he dado precisamente mi voluntad y Dios ha estado como testigo. Ahora, hermanos, una esposa debe someterse a un hombre, ya lo he mencionado, a su marido, no a todos los hombres. La regla de someterse no se extiende al lugar que ocupa la mujer en la sociedad en general. La esposa debe someterse voluntariamente a su marido en obediencia personal al Señor Jesús. Se somete a su marido porque ama también a Dios. El ejemplo de la sumisión de una esposa es el de la iglesia a Cristo. No se dice nada, hermanos, en ninguno de los pasajes que Pablo menciona con respecto a esto. No se menciona si el hombre es más talentoso que la esposa o si la esposa es más talentoso que el esposo. No se menciona eso. El único, directriz que se menciona es que será la mujer una ayuda idónea para el esposo. Y cuando eso menciona en Génesis, entonces podemos saber que Dios la puso como un complemento para el hombre. Y cuando una mujer ayuda a su esposo, ¿verdad?, de la forma correcta, en toma de decisiones, en cuestiones de desarrollo de personalidad, en cuestiones precisamente de orientarlo, aún para las cosas espirituales, está cumpliendo un papel de una ayuda idónea, de una mujer también virtuosa, como se menciona en el libro de Proverbios. Así que los talentos o valores, ¿verdad?, que a veces tenemos nosotros, ¿verdad?, estigmatizados en la sociedad, no se dan dentro de este marco. El hecho de que ella se someta a su propio marido no implica de alguna manera que sea menos digna o sea inferior. Así que, hermanos, hay calificadores para que el mandato a someterse, ¿verdad?, la palabra de Dios ahí dice en todo, en el Señor. El marido no va a tener que pasar una prueba de actitudes, hermanos.
No puede usted agarrar y decir, bueno, yo me voy a casar y ya una vez casada, o viceversa, ¿verdad? Después, una vez ya casado, voy a evaluar las actitudes de mi esposa o las actitudes de mi esposo. Para eso hubo tiempo, ¿verdad?, en el noviazgo, para poder determinar si es la pareja que Dios también nos ha dado, para saber, ¿verdad?, precisamente tomar decisiones. Incluso yo podría arriesgarme a decir que aún antes del noviazgo, todavía en el tiempo de amistad, es donde se debería dar precisamente este tipo de observación, para que no cometamos precisamente errores. El marido no debe ser egoísta o dominante, su mandato es amar, y él es responsable ante Dios de cumplir ese mandato. El esposo debe ejercer su autoridad sabiamente, con bondad y en el temor de Dios, porque al final y al cabo va a rendir cuentas. Es una relación, hermanos, de igualdad y dignidad y de dependencia mutua. Para terminar, regresemos a 1 Corintios capítulo número 11, cerrando precisamente en los últimos versículos que nos hablan de este tema, y dice así, versículo número 16. Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué se refiere a contencioso? Que le gusta discutir, ¿no? Que le gusta buscar pleito. Si a alguno le gusta buscar pleito, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué es lo que está aquí Pablo precisamente cerrando en este tema? Dice, lo que tenía que decidir, pues se ha dicho. Yo no quiero ser contencioso, pero sí hay un orden establecido y no se puede evitar. Es decir, lo que ya ha establecido nuestro Señor, ¿verdad?, con respecto a que el varón es cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del varón, es la verdad fundamental. Todo lo demás, por lo mucho que se pueda decir, ya no tiene una razón precisamente de ser. Pudieron haber surgido más argumentos aquí con Pablo, seguramente pudieron haber surgido más argumentos, ¿verdad? Pero sin embargo Pablo simplemente dice, bueno, ya, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere estar discutiendo sobre lo que acabo de hablar, déjenme decirle que no tenemos nosotros esta costumbre. Y que tampoco las debería tener ¿quién? La iglesia de Dios. En el siguiente tema vamos a ver acerca del Señor. Ya no se vuelve a repetir este tema del velo, en realidad, de una forma tan explícita y detallada como Pablo lo puso. Pero sí podemos entender la verdad fundamental. Existe una autoridad delegada por Dios. Y lo demás que se mencionó con respecto a eso, si es precisamente una tradición, una costumbre de ese tiempo, en cual las épocas y los años, pues simplemente se ha perdido. Se perdió. Y eso es común. ¿Por qué? Porque el Evangelio se empezó a transmitir de cultura a cultura, de país a país, de nación a nación, precisamente con tradiciones diferentes. Y no precisamente esto lo podemos llevar, en el caso del verbo, a una connotación de mandamiento. No es una connotación de mandamiento. Es meramente cultural del tiempo de Pablo. Vamos a ver. Señor bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Y Padre, gracias por permitirnos abordar estos temas, Señor, que Padre, pues tienen en realidad importancia porque están dentro, Señor, de tu palabra. A veces son un poco complejos, pero queremos, Padre Santo, poder interpretarlos de la forma correcta, en la cual, mi Dios, primeramente aprender de los principios, de los modelos, Señor, que son, Padre Santo, invaluables, que no, Padre Santo, no cambian y que, Señor, tú nos dejas a nosotros. Gracias por, Padre Santo, aclarar en esta tarde algunas cosas, pero sobre todo, Señor, enfocarnos precisamente en que debemos sujetarnos primeramente a ti. Y, Padre Santo, permite que podamos hacerlo también delante de aquellos en los cuales, Padre Santo, tú has puesto sobre autoridad. Y quienes la tienen o la tenemos, Padre bendito, que, Padre Santo, sepamos discernir las cosas y actuar con respeto, dignidad y amor, Señor, para tu congregación y también, Señor, en nuestras propias familias. Te damos toda la honra y la gloria en esta noche. Amén.